Muy buenas a todos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy vamos a estar hablando y analizando sobre la posibilidad que hay de que Kugisaki Nobara siga viva. Y es que como todos sabemos, en el capítulo 126 de Jujutsu Kaisen, ella fue víctima de la manipulación de almas de Mahito. De un golpe certero que hubo en una confusión, ella fue víctima de esta técnica y acabó hecha pija, por lo menos la mitad de su cara fue hecha bolas. Y pues desde ahí pues se nos ha intuido el hecho de que ella posiblemente haya muerto. Entonces, en este video vamos a estar analizando las posibilidades de que hay de que ella siga viviendo, teniendo en cuenta cosas mostradas en el manga y también de por qué no ha aparecido este personaje a pesar de que pueda seguir con vida. ¿Listo? Entonces, pues ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, para comenzar, vamos a hablar un poquito del contexto, vamos a calentar un poquito la historia para estar al tanto de qué fue lo que sucedió hasta el punto de que Kugisaki terminase, de momento, probabilidad de muerte. ¿Listo? Lo que sucedió fue que en un momento Mahito se dividió en dos, o sea, creó un clon. Este lo mandó hacia otro lugar. Entonces, en cierto momento, Itadori se encuentra con Mahito, que es cuando asesina a Nanami-san. Y pues ahí ellos dos comienzan a luchar. Pero ¿qué pasó también? El clon que había creado Mahito se encontraba por Shibuya y se encontró con Kugisaki Nobara. Entonces, Nobara ya sabía quién era Mahito, pero no sabía que ese era un clon hasta poco después. Entonces empieza a luchar con él, se da cuenta de que su técnica maldita es efectiva contra Mahito. Y pues ahí empiezan a darse chingadazos, tanto Kugisaki con Mahito clon y Itadori con Mahito real. Ahí van bien hasta que Mahito decide hacer su movimiento y hacer que su clon y él se vayan a encontrar. Entonces ambos, tanto Kugisaki como Itadori, van detrás de ambos porque intentaron encontrarse entre sí. Entonces, mientras los está persiguiendo, Itadori se percata de que el clon que creó Mahito se viene acercando y que al parecer va a chocar contra el Mahito real. Entonces él se percata también que lo que pasa es que ambos pasan de largo. El clon va hacia él y el Mahito real va hacia Nobara. Entonces él advierte a Nobara de que se acerca Mahito, de que se aleje de él. ¿Qué pasa? Pues no tiene tiempo de reaccionar. Kugisaki, al haber estado peleando con un clon y darse cuenta de que era un clon, perdió de vista las manos de Mahito, dejó de parar la atención a su técnica maldita. Y por eso es que el Mahito real, cuando logra hacer el intercambio con su clon, logra acertarle un golpe de hielo en toda la cara y utilizar su técnica, lo cual de cierta manera le afectó de gravedad hasta donde se puede entender. Vamos a hablar de la técnica de Mahito. De esta manera sabremos qué fue lo que esta le hizo a Kugisaki Nobara y si en el futuro tiene la probabilidad de sobrevivir o no. La técnica de Mahito es la manipulación de almas. Y como lo dice su nombre, esta técnica le permite manipular las almas de los individuos a gusto propio. Pero no es como que simplemente la puedas utilizar así como si nada. Si no, esa técnica sería super hiper mega rota y podría matar a más de uno, ¿no? Tiene que cumplir con cierto requerimiento y es que tiene que tocar a su oponente. La única manera de poder entrar en contacto con su alma es tocar el cuerpo del individuo al cual va a atacar o con la cual la va a usar. De esa manera podrá usar su alma, manipularla tanto como quiera. Ojo, pero aquí hay algo que hay que tener en cuenta. Y es que el efecto de esta técnica sobre el individuo se verá afectada dependiendo de la calidad del alma del individuo. ¿A qué me quiero referir? En cierto momento Mahito lo explica muy bien. Cuando un individuo tiene un alma muy perfecta, muy pura, su técnica no tiene demasiado efecto. Pero cuando el alma del individuo es muy débil, su técnica tiene muchísimo efecto. Voy a utilizar dos ejemplos para que me entiendan bastante bien.
En el primer caso, el de Todo, en la pelea que estaban haciendo Itadori, Todo contra Mahito, en cierto momento Mahito logra alcanzar a tocar a Todo, pero no le alcanza a hacer mayor cosa, a lo que Mahito empieza a razonar que el alma de Todo es muy perfecta y que lo más probable es que su técnica no le haga mayor daño, ya que entre más perfecta sea, más difícil es de poder manipular. Entonces en ese punto ya nos damos cuenta de cómo un alma perfecta es la debilidad de la técnica de Mahito. Y tenemos el otro ejemplo, que vendría siendo con Junpei, el amigo que tuvo Itadori en algún momento que se volvió malo de tanto abuso escolar. Él también fue tocado por Mahito, pero al tener un alma bastante débil después de haber sufrido la muerte de su madre, de haber recibido tanto abuso y de ser engañado, pues su alma se encontraba bastante mal y Mahito pudo simplemente con tocarlo moldear su alma como se le dio la hijuemadre gana. Hizo lo que quiso con el mal, lo violó literalmente y lo dejó vuelto nada, lo convirtió en una especie de bicho raro y listo. Y ahí tienen la diferencia entre un alma fuerte y un alma débil. Una es fuerte contra la técnica de Mahito y la otra no lo es. También hay que tener en cuenta que la técnica de Mahito se puede usar de 3 maneras. O sea, tiene 3 posibles usos con los que puede usar contra las almas. Uno de ellos es el destrozar, el segundo es el transformar y el tercero es el recuperar. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que me vayan entendiendo. El destrozar significa que Mahito al tocar al individuo lo que hace es, en vez de cambiar la forma de su alma, lo que hace es despedazarla, haciendo que también el cuerpo se despedace. Es que hay que tener en cuenta que en Jujutsu Kaisen se nos ha dejado bastante claro que la forma del alma y la forma del cuerpo están directamente relacionadas y todo lo que le pase al alma le va a pasar al cuerpo. Por eso si Mahito destroza el alma, también va a destrozar el cuerpo, que es lo que le pasa a Nanami cuando se encuentra con Mahito luego de haber sido quemado por Yogo, que este lo vuelve puré, literalmente. Luego tenemos el transformar, que esta es más o menos la que siempre usa Mahito y con la que ha convertido a la mayoría de personas en humanos mutados. Y es que simplemente lo que hace es que al tocar a su individuo cambia la forma de su alma al gusto propio, como él quiera que se vea. Y el cuerpo por ende también va a cambiar a esa forma. Pero lo que sí hace es conservar la conciencia del individuo entre muchos otros de sus aspectos originales. Solamente cambia su forma y lo hace sufrir como nunca. Y por último, el recuperar. Este sí solo la ha usado una vez Mahito y fue con Mekamaru. A ver, en cierto momento de la historia se nos deja aclarado que Mekamaru, Mahito y Kenjaku hicieron una especie de trato y de pacto en el cual Mekamaru colaboraría con ellos para que pudieran hacer su plan para el incidente de Shibuya. Y ellos, en cambio, gracias a lo que él les dio, tenían que hacer algo por él. En este caso, más que todo Mahito. Con su técnica de transformación de alma, de transformación corporal, tendría que curar su cuerpo, que como sabemos gracias al lore de la historia, Mekamaru nació con una especie de enfermedad que le impedía poder salir a la luz del sol, además de haber nacido sin una que otra extremidad. Entonces el trato yacía en que él colaboraría y Mahito tendría que, con su técnica, poder curar su cuerpo. Y es que al final lo termina haciendo, ya que al terminar el trato aparece Mahito frente a Mekamaru, lo toca y hace que este logre recuperarse en su totalidad, o sea, cura su enfermedad y le devuelve las partes del cuerpo que le faltaban, funcionando como una especie de técnica de inversión. Sin embargo, no es como si hubiera utilizado energía positiva, más bien usó su técnica como si fuera una especie de técnica de inversión. Pero de esta manera también la puede usar Mahito. Ahora vamos a hablar del daño que sufrió Nobara en su cuerpo y en su alma también, porque Mahito le atacó a su alma directamente y con ello también dañó su cuerpo. A ver, y es que después de haber mirado muchísimo la escena en la que Nobara moría, después de también tener en cuenta una que otra conversación de personaje que ocurre después de este incidente, pues se puede llegar a las siguientes conclusiones y conjeturas del estado de salud de Nobara. Por un lado, se nota que se le estalló parte de la cara. Sí, eso es totalmente evidente y es lo que más se puede apreciar.
de que también con ello perdió el ojo y también perdió un oído, además de que parte de su cráneo fue afectado. Pero más allá de eso no se puede notar más, o sea, simplemente podemos ver que parte de la cara, que no fue en sí toda su mitad de su cara, fue afectada por la técnica de Majito. Pero de resto, el 95% de su cuerpo estaba bien, o sea, la otra parte de su cara estaba bien, la mayor parte de su boca estaba bien, simplemente la parte del ojo, parte de la oreja y parte del cráneo fueron afectadas. Sí, fueron quitadas esas partes y el cráneo fue afectado de cierta manera porque se logra ver que está como medio derretido. Entonces con ello empezarías a pensar que tampoco fue mucho lo que le hizo Majito a Nobara y ella podría poder volver a la vida o poder estar otra vez totalmente normal. Pero claro, algunos pensarán, listo, atacó su cabeza, puede que también haya dañado su cerebro. Pero aquí es donde he tenido en cuenta la conversación de un personaje. Y es que poco después de que ocurriera este incidente con Nobara, aparece todo y aparece Nita, la estudiante de primer año que venía con todo. Y ella es quien se encarga de tratar a Nobara. Después de que le hayan dado semejante paliza tan brutal a Itadori y lo dejaran vuelto pija llorando en forma fetal, esta chica le dice a Itadori cuando está tratando sus heridas que ella ha tratado también a su amiga, de que lo que le ocurrió fue que su pulso se paró y también paró su respiración, que ella la trató y que probablemente logrará salvarse, o sea, las probabilidades de que se salvara no eran cero, de que había posibilidades de que se salvara. Entonces, teniendo en cuenta esto que le dijo Nita a Itadori, él pudo llegar a la conclusión de que Nobara no sufrió daños cerebrales. O sea, si pudo tratarla y dijo que la causa de que estuviera, entre comillas, muerta era causa de un paro cardíaco y de un paro respiratorio, quiere decir que Nobara no murió porque le hayan estallado el cerebro, que si hubiera ocurrido así, literalmente no habría forma de recuperarla, ya que el que te vayan destruyendo el cerebro por ahí causaría tu muerte instantánea. A ver, si a muchas personas les meten un balazo en la cabeza y se mueren instantáneamente, imagínate que es que se te estalle una parte del cerebro, literalmente morirías y no habría necesidad ni siquiera de ser tratado. Ya te darían por muerto, literalmente, no hay nada que hacer con eso. Y más cuando la técnica de recuperación de Nita no se puede asemejar a la de una técnica de inversión. Entonces, la conclusión aquí es, Nobara no se le estalló el cerebro. O sea, todo el daño que sufrió por parte de Majito no afectó su cerebro, simplemente perdió un ojo, perdió una oreja y fue afectado parte de su cráneo y pie de ese lado de la cara. Ahora vamos a hablar del tratamiento administrado a Kugisaki Nobara. Y esto es muy importante, ya que con ello sabremos la condición del personaje la última vez que lo vimos. Y para los que piensen, esto no es para nada difícil de saber, ya que en cierto momento Nita, la estudiante de primer año de Kyoto, cuando está tratando las heridas de Itadori, dice que ese mismo tratamiento lo usó con su amiga Kugisaki Nobara. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer sería analizar un poco el tratamiento que le hicieron a Itadori para comprender un poco mejor qué fue lo que le hicieron a Nobara y si pudo haber salido con vida o con posibilidades de vivir. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que Nita usó su hechizo para tratar las heridas de Itadori. Y es algo muy similar a la técnica maldita de inversión que muchas personas pueden aprender. La diferencia es que, por un lado, la técnica maldita de inversión te sirve para curar heridas, regenerar tejidos y hacer muchas cosas más, como hasta devolverte los miembros perdidos. Todo esto usando energía maldita positiva. Pero en el caso de la técnica o el hechizo que usó Nita, es como la versión más simple de esta técnica, ya que no sirve para regenerar nada, ni tampoco para curarte nada. Mira, te lo voy a explicar con el tratamiento de Itadori. Cuando estaban tratándolo, Nita le dijo, primero, que sus heridas habían sido tratadas, que no iban a empeorar, pero no se habían curado en absoluto. También que había logrado parar la hemorragia que tenía y de sanarle el dolor. Pero eso sí, como las heridas no habían sanado, lo más probable es que si seguía recibiendo chingadazos en la cara,
lo que le iba a pasar es que esas heridas en el futuro sí podrían empeorar. O sea, al fin y al cabo, lo que hizo no fue mayor cosa porque simplemente evitó que eso fuera empeorando siempre y cuando se estuviese quieto. Después podría empeorar todo mucho peor. Entonces ahí es donde ves la diferencia entre la técnica maldita inversa, que funciona de mil maravillas, y la técnica de Nita, que es como una especie de primeros auxilios, como para que el personaje tenga chance o tiempo de llegar con alguien que sí sepa usar la técnica maldita inversa. Entonces, ya sabiendo y conociendo el tratamiento que le fue administrado a Itadori por Nita, ya podremos suponer un poco mejor cómo fue tratada a Nobara y si fue capaz de salir en condiciones de ese sitio. A ver, lo primero a tener en cuenta es que Nita tiene la habilidad de evitar que las heridas empeoren. O sea, es capaz de estabilizar cierta cantidad de daño. Por lo tanto, podríamos decir que el daño que recibió Nobara en su cara pudo ser estabilizado. O sea, no iba a empeorar, no se iba a infectar y mucho menos iba a afectar al resto de su cuerpo que se encontraba intacto. Que la única parte que tenía dañada era esa parte de la cara donde perdió un ojo y un oído. También pudo detener su hemorragia, ya que como vimos, Nita es capaz también de tener hemorragias internas que tengan los personajes. Por lo que si Nobara tenía una hemorragia interna a causa de haber perdido esas partes de su rostro, pues Nita pudo haber detenido esa hemorragia. Y es que hablándolo ya un poquito, yo pienso más bien que lo que le sucedió a Nobara con eso del paro cardíaco y respiratorio también fue que lo sufrió a causa de un choque hipovolémico, ya que de por sí no tendría sentido de que Nobara estuviese muerta si no le reventaron el cerebro ni nada por dentro y tenía posibilidades de salvarse. Por lo tanto, pienso y solo pienso que la causa de que le hubiera dado un paro cardiorrespiratorio fue a causa de la pérdida de sangre provocada por el estallido en su cara. Tendría mucho más sentido el que estuviera así por un choque hipovolémico, ya que muchas personas cuando pierden mucha sangre pues entran en un estado muy malo y lo único que tienen que hacer es devolverles esa sangre para que salgan del estado de peligro, porque de lo contrario no tendría medio sentido que le hayan estallado la cara sin estallarle el cerebro y le haya dado un paro cardiorrespiratorio. Bueno, pero cositas del autor, yo solo aquí agrego un par de cosas aquí. Entonces, la conclusión es que Nita pudo curar la hemorragia de Nobara y darle bastante más tiempo. Como lo dije hace un rato, la técnica de Nita funciona más como una especie de primeros auxilios para darle tiempo al personaje para que logre llegar con un usuario de la técnica maldita inversa. Y también puede que le haya quitado el dolor a Nobara de lo que estaba sintiendo por haber perdido parte del rostro. Pero bueno, a ver, si Nobara está medio muerta o por lo menos no está del todo viva, no iba a poder sentir dolor, así que esa parte la podemos obviar un poco. Por lo tanto, ya teniendo en cuenta todo esto, podríamos decir que Nobara puede y solo puede, como siempre digo, saliera en condiciones para poder ser salvada por Shoko, la cual se encontraba en Shibuya y sabemos que ha curado a más de uno que estaba a punto de morirse, como Iichi o Ino, que fueron también muy apalizados por los enemigos. Entonces puede que Nobara sí se haya salvado en este momento por el tratamiento que se le ha administrado. Y ahora vamos a seguir con el punto más importante de todos y el cual le da muchísimas más esperanzas a Nobara de que siga viva. Y es acerca de las conversaciones de los personajes en general y de la trama de la misma serie. Que como ya sabemos desde hace bastante tiempo, teniendo en cuenta estos dos aspectos podremos saber cosas que se van a ir dando a futuro en la serie. Descubrimientos o cosas que el autor vaya a ir poniendo poco a poco. Entonces lo que yo he hecho es recolectar mucha información, tanto de la parte en la que Nobara muere como más adelante, y así tener un montón de pistas y pruebas que nos darían como resultado de que Nobara puede seguir viva. Entonces las voy a ir contando aquí puntito por puntito. Lo primero, no se ha confirmado la muerte de Nobara. O sea, ningún personaje ha sido capaz de decir ni sí ni no de si se ha muerto, porque siempre que preguntan por el estado de Nobara hacen una cara y para nada dicen sí, está muerta, no, está muerta. Entonces, ¿qué tan difícil es decir sí o no? Ninguno lo ha confirmado y lo de las caras yo no lo valgo como evidencia.
Simplemente hubieran dicho si está muerta, no está muerta, está en un estado muy malo, no se va a salvar, pero no dijeron absolutamente nada. Por lo tanto, con ello puedo decir que no se ha confirmado su muerte. Segundo, cuando Mahito ataca a Nobara, toca su cara y está a punto de hacérsela estallar, este comienza a pensar que en un momento cuando él se peleó contra Nanami y también lo tocó, ese toque no fue lo suficientemente fuerte o lo suficientemente necesario como para acabar con Nanami, queriéndonos decir que puede y solo puede que un solo toque de él no fuese suficiente para matar a un personaje. A ver, y es que después de analizarlo un poco, creo que todo esto está relacionado con lo que dije al comienzo de la calidad del alma. Entre más fuerte sea el alma de un individuo, menos efecto va a tener la técnica de Mahito. Y puede que Nanami en ese momento tuviera un alma muy fuerte. Y también lo voy a relacionar con Nobara, que es algo parecido, ya que como hemos podido ver en la mayoría de la serie, tiene un carácter muy fuerte también, por lo cual podríamos dejar como conclusión también que tiene un alma bastante fuerte. Y por eso es que cuando Mahito la atacó, simplemente le rompió una parte de su rostro y no todo el cuerpo entero, como al final ocurrió con Nanami, que cuando ya se encontraba en su peor estado, que su alma ya estaba bastante delicada, logró estallarlo. Pero en el caso de Nobara solo fue una partecita de su cuerpo. Si hubiera querido Mahito de hacerlo de verdad, lo hubiera estallado así como lo hizo con Nanami, que no le demoraba absolutamente nada de tiempo. Por lo tanto, el que Mahito diga que no sabe si con un solo toque la vaya a matar, nos da bastantes esperanzas. Tercero, a ver, yo creo que se lo mencioné ahorita, pero creo que es importante volverlo a resaltar. Y es el nivel de daño que sufrió Nobara por el ataque de Mahito. Y es que como pudimos ver, tampoco es que el daño fuera extremadamente grande, simplemente fue una parte del rostro el que perdió. Ni siquiera le estallaron el cerebro, y eso ya lo dejé en claro al comienzo, no le estallaron el cerebro. Simplemente una parte de su cara, que incluye su ojo y su oreja, y también parte del cráneo, fueron los afectados. Pero eso no da como demasiado daño para provocar una muerte. Simplemente, como lo dije anteriormente, puede que sea un shock hipovolémico y nada más. Entonces, el simple hecho de que el daño no hubiera sido extremadamente grande y no hubiera tocado órganos vitales, demuestra que puede que Nobara pueda seguir viva. Cuarto, esto creo que también es bastante importante resaltarlo, y es lo rápido que fue el tratamiento de Nobara. Mira, lo que sucede es que cuando viene Mahito, ataca a Nobara, le hace explotar la cara, luego le da una paliza a Itadori, llega muy rápido todo y Nita a la escena. Mejor dicho, no alcanzan ni siquiera a llegar a la escena cuando ya han tratado a Nobara, ya que apenas llega todo y Nita, todo empieza a hablar con Itadori y Nita lo empieza a curar a él y le dice que ya ha tratado a su amiga. O sea, eso ocurrió en menos de absolutamente nada después del ataque de Mahito. Entonces, el que hayan hecho el tratamiento muy rápido hace que haya una gran posibilidad de que ella pueda seguir con vida. Además, Nita nunca confirmó que Nobara hubiese muerto, dándole posibilidades de vivir. Le dijo a Itadori que las posibilidades de que ella siguiera con vida no eran totalmente cero. Y a ver, pongámonos a pensar, ¿de qué serviría esa frase si no fuese porque después realmente la fuesen a salvar? De nada tendría sentido que simplemente dijeran que puede salvarse para luego morir. Pasa gracia digan que está muerta. Entonces, que el personaje haya dicho eso nos da un poco de esperanza de que en el futuro pueda ser utilizado Nobara nuevamente. Y por último, el que Shoko se encuentre en Shibuya. Mira, lo que sucede es que el tratamiento que le hicieron a Nobara fue extremadamente rápido, o sea, no se demoró absolutamente nada, y poco después de eso se la llevan a petados de ahí. O sea, Nita toma a Nobara, deja a Itadori a todo peleando contra Mahito y sale corriendo de ahí, tanto que ni siquiera podemos ver en qué momento se va en el manga. Por lo tanto, el que el tratamiento haya sido administrado rápido, se la hayan llevado rápido, demuestra que puede tener salvación el personaje. Lo único que tendrían que hacer sería llegar lo suficientemente rápido donde se encontraba Shoko y que ésta la tratase con su conjuro de inversión, y así pueda salvarse el personaje de Nobara, que como sabemos fue sacada por lo menos de un peligro inminente gracias a la técnica de primeros auxilios de Nita. Esto me pone muy mal mencionarlo, pero hay que decirlo igualmente, y es que puede que Nobara sí muera.
pero no por la trama de la serie. Más bien puede que esta muera por la negligencia de su autor, o sea de Gege Akutami, ya que si este se le olvidó a este personaje y no lo quiere volver a usar en su obra, simplemente nos queda como la conclusión de que el personaje murió, ya que la última vez que lo logramos ver fue a ella en el piso tirada diciéndonos que posiblemente había muerto. Y si no vuelve a aparecer en toda la obra, solo nos queda la conclusión de que Nobara murió, que no se nos vuelve a hablar de ella. Simplemente con los personajes a cada rato haciendo fruncidas de ceño, tratando de confirmarnos o negarnos algo, porque nunca confirman nada como lo dije en el comienzo. Entonces puede que la muerte de Nobara se dé más bien por el olvido del autor hacia este personaje, y eso sería lo más triste del mundo, porque de por sí Nobara tiene mucho por explotar como personaje, le queda todavía mucho papel, y el que no lo sepan usar, la verdad da bastante tristeza. Pudieron haberle hecho un arco semejante al que le hicieron a Maki cuando asesinó a todo el clan Zenin. Y bueno, esto ha sido todo el video acerca de la posibilidad de que Kugisaki Nobara siga viva. Si les ha gustado, dejen su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre los notifique cuando yo suba un video nuevo, que es casi diario. También déjenme en la caja de los comentarios un comentario acerca de qué les ha parecido el video, de qué opinan ustedes acerca de este tema. Y ahora sí, pues sin nada más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.